elcanaltro.com. Televidentes del Canal Tro, sean ustedes bienvenidos a ¿Qué puedo hacer por la paz? Siempre hablando sobre este proceso que se adelanta en nuestro país, pero en un camino a la reconciliación, como siempre lo estamos buscando a través de las cámaras y por supuesto de nuestro programa acá en el Canal Tro. A ustedes bienvenidos y vamos a dar inicio con nuestros invitados a quienes desde ya le damos las gracias por estar con nosotros. Mónica Beatriz Pacheco Ochoa del Seminario de Investigación de la Universidad Francisco de Paula Santander, gracias por venir. Muchas gracias, gracias por la invitación. Para mí es un placer representar a la comunidad estudiantil. Nosotros hacemos parte del Semillero de Investigación de Estudios Sociales y Pedagogía para la Paz y para nosotros es fabuloso poder estar acá reflexionando un poco sobre todo el tema de paz y de conflicto. Gracias, Mónica. Enrique Pertús, quien es el coordinador de la Mesa Departamental de Derechos Humanos. Gracias por asistir a nuestra invitación. No, gracias a ti, Astrid, una vez más y de verdad contento de acompañarlos otra vez acá en este sede del Canal Tro. Construyendo la paz propia para una vida digna, ese va a ser el tema que vamos a tratar en nuestro programa hoy. ¿Por qué construyendo la paz para una vida digna? Porque esa frase podría representar de pronto la bandera para muchos en nuestro país, Enrique. Es decir, la frase recoge todo lo que tiene que ver con el proceso de paz. Uno sabe, por ejemplo, que la situación en el país de las injusticia social y la privación de un sinnúmero de derechos de millones de colombianos y colombianos es lo que ha generado este desequilibrio social en el país y a lo que ha generado esa conflictividad en nuestro territorio y es lo que está llevando a que el gobierno nacional hoy en día esté sentado con las organizaciones insurgentes buscando el mecanismo y la forma de desarmar a los actores para llegar a esa paz digna pero también con justicia social. Claro que sí, es suficiente de pronto hablar de dignidad para las víctimas cuando hablamos de un proceso de paz en Colombia, Mónica. Bueno, lo que estamos adelantando realmente es un acuerdo para el cese o la terminación del conflicto armado, más no estamos hablando de paz, de una paz real. Entonces creo que hablar de paz engloba muchas cosas y tiene que ver precisamente con la dignidad y tenemos que tener pues muy en cuenta que estamos hacia un acuerdo pero no hacia una construcción real de paz. Estamos dando los pasos, pero no lo es todo. ¿Desde el semillero eso se analiza también? Sí, eso estamos analizando desde diferentes miradas, analizamos el conflicto desde las dimensiones que lo evocan, pero también la construcción de paz. La paz no solo es una construcción negativa, sino también es positiva, también hace referencia a las estructuras y hacia el cambio cultural de cada uno de los ciudadanos. Pues vamos a llevar ahora a nuestros televidentes y a ustedes, mis invitados, para que conozcan la historia de María Delia Monsalve Ortiz, otra mujer también víctima de la violencia en Colombia. Víctimas es lo que tenemos, pero lo más importante es que estas víctimas no se quedan simplemente en eso, en lo que pasó. Siguen adelante con su propia vida y ayudar a los demás. Nosotros estábamos bien, nosotros teníamos 2 fincas y bien, nosotros vivíamos bien, nosotros estábamos bien. De la noche a la mañana todo se nos fue al piso. Eso recurrió eso fue en el 2003, cuando una vez, sí, sin pensar, él se fue para el pueblo a traer una remesa. Y llegó un razonero, mandaron un razonero, se han metido los paramilitares, y que el que no aceptara la reunión, pues que los salían matando, los salían corriendo o algo. Pero entonces ya el señor ya supuestamente había vendido a mi esposo con los paramilitares. Sí, porque la finca se la entregaron a él. A él le entregaron la finca con todo como estaba. Y esta es la fecha que de ellos no se sabe nada. Yo puse el denuncio, yo he hecho
me he metido en muchas partes. Yo les dije a la fiscalía que me ayudaran. La fiscalía de Bogotá vino acá, vino allá a la otra casa a hacer una entrevista y me dijeron que supuestamente ellos me iban a ayudar. Todo se quedó en funes. Estas son las horas y nadie aparece con nada. Con tiempo. Es que por aquí está la... Con mis familiares, no, jamás, 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 jamás. Yo de ellos no volví a saber nada de ellos. Mi esposo, primero se llevaron a mi hijo, después se llevaron a mi esposo. Y mi esposo se fue a buscar a mi hijo. Le dijeron que a mi hijo no le iba a pasar nada, que a mi hijo estaba vivo, que ellos lo tenían, que era para hacer una entrevista con él, que ellos necesitaban una entrevista con él porque ellos a los que iban a mandar en la zona. Y supuestamente le dijeron venga mañana, bajó, no aparecieron con nada. Después dijo no, ya está muy tarde, venga mañana otra vez. Y ya el día miércoles se fue en la madrugada y él no volvió, hasta el sol de hoy no volvió a aparecer nada. Mi hijo se desapareció de ir a una reunión de ellos en una escuela de la vereda La Aguacatera. No volvió. Sí. Su esposo fue a buscarlo y tampoco regresó. 3 días. Él se fue a buscarlo y él se iba y volvía, y decía, váyase, que ya de pronto ya llegó, que nosotros lo soltamos, váyase. Llegaba mi esposo y nada. Íbamos y lo buscamos por las veredas y nada, así por las casas, nada. Y hasta que fin que él se fue, él cogió una plata y unas prendas que él tenía para ofrecerles a ellos, para que le soltaran el pelado. Y se fue y no volvió. Difíciles situaciones, las historias que conocemos a diario en nuestro país y las que hemos estado conociendo en Norte de Santander a través de ese programa. La verdad, el Estado ha venido hablando de cómo reconciliarse con las víctimas del conflicto en Colombia. ¿Creen ustedes que hay alguna tarea que de pronto le falta al Estado para poder resarcir de alguna otra manera el daño que la violencia le ha causado a muchos colombianos, Enrique? Sí, estamos hablando de casi 6 millones de colombianos víctimas del conflicto armado. No hay una cifra unificada del gobierno nacional ni las mismas organizaciones de derechos humanos. Uno sabe que es una situación difícil, pero más allá de la resarcción económica que ha venido planteando el gobierno en la ley 1448, nosotros hemos venido insistiendo que más allá de eso es la verdad, es decir, es lo que vienen pidiendo las víctimas, de qué pasó con esos seres queridos que el Estado colombiano permitió de que en este país se desarrollara esa crisis humanitaria hacia las víctimas. Y no solamente la verdad, sino también que tiene que ver con la justicia. En el caso del Norte de Santander, la situación tan dramática que han vivido las víctimas aquí, todavía esperando a esas alturas, por ejemplo, lo que tiene que ver con la verdad y con la justicia. En el caso del bloque Catatumbo, ni el 10% de esa situación de violencia que se generó aquí por parte de ellos no la conocen ni la opinión pública ni las víctimas. Todavía se está esperando ahí la resarcción que el gobierno está planteando económica. No va a aliviar el dolor de los millones de víctimas que hay en el país y en el caso del Norte de Santander que estamos hablando de 257.000. Bastante complicado. Mónica, ¿ustedes dentro del semillero analizan eso? ¿Crees que de pronto al gobierno nacional le hace falta algo para terminar de cumplirle a las víctimas? Bueno, realmente sí. Yo creo que es importante empezar a tocar el tema del perdón y la reconciliación. Y en esa medida que conozcamos qué significa, cuáles son las representaciones sociales del perdón para las víctimas,
podemos generar procesos de atención, programas y políticas que traten de mitigarla. Claro. Nosotros hemos estado en contacto con muchas víctimas y ellos nos decían algo muy interesante, y es sobre las garantías de no repetición. Y nos decían que una de las claves es tratar de mitigar o de atacar la filosofía política de diferentes grupos armados. Y para hacerlo, el Estado debe generar programas para cambiar, transformar las estructuras sociales desiguales, injustas e inequitativas. Y esa es la clave, y digo que es el mayor desafío que tiene el gobierno colombiano. No solo es hablar de paz, sino también es generar procesos integrales que apunten hacia la transformación de un país. Además que estamos hablando de cientos y cientos de víctimas en nuestro país. Nos vamos a nuestra primera pausa, pero ya regresamos con más de qué puedo hacer por la paz. No se muevan. Gracias a la vidente por continuar con nosotros en qué puedo hacer por la paz. ¿Creen ustedes que sin la verdad no hay perdón? Para poder perdonar a una víctima debe tener la verdad clara. En ese caso te pregunto a ti, Mónica. Bueno, para poder perdonar no solo hay que conocer la verdad, sino también hay que dignificar esa verdad. Porque a veces se habla de que simplemente en un proceso judicial se cuenta lo que sucedió, pero no se le da valor y no se le da sentido a esa situación. La víctima no solo puede conocer de una manera directa, sino también debe entender las razones, debe comprender o adquirir el perdón, deben pedir perdón. Y creo que esa es la clave para poder dignificar la realidad de una víctima. Enrique hablaba hace un momento sobre que hay tan solo el 10% del bloque Catatumbo es lo que se conoce hasta el momento, que no se conoce la verdad real de lo que pasó en nuestro territorio norte santandereano con ese grupo paramilitar. ¿Realmente usted cree que si las víctimas no conocen la verdad que falta, no va a haber perdón, no va a haber reconciliación en ese sentido? Mira, Tri, ¿qué es lo que ha pasado aquí con los 86, creo, es el número de paramilitares que se acogieron a Justicia y Paz? Que ya en su gran mayoría están en libertad. Uno pasa por la gobernación, lo va entrando en la avenida Quinta, en los barrios, ya uno se encuentra de frente con la mayoría de los comandantes, a excepción de Jorge Laverde Liguano, que por alguna circunstancia no ha salido en la libertad. El problema que hemos tenido con ellos es que el perdón de ellos es un perdón para cumplirle a la ley. No es un perdón sincero, un perdón de que le nazca del corazón en su política de desacierto que tuvieron aquí con miles de víctimas. Inclusive hasta es un perdón cínico. Uno ve aquí, por ejemplo, en el caso del bloque Catatumbo, que no han confesado ni la verdad de aquellos otros actores, de algunos políticos, de algunos latifundistas, terratenientes, de algún sector empresarial que de una u otra forma, por acción, omisión, por complicidad, actuaron con estas organizaciones. Y uno no ve, por ejemplo, en el caso de los paramilitares que se acogieron a Justicia y Paz, hasta ahora, a excepción de 2 o 3 casos, no han confesado, por ejemplo, qué sectores de esa clase política, de esos dirigentes industriales, latifundistas, terratenientes, lo acompañaron a ellos en esa maquinaria de guerra y de terror que impusieron aquí en el departamento norte de Santander. Es un perdón que más que todo se da para cumplir a la ley, para salir del paso y para tratar de justificar su tipo de acciones, pero no es un perdón sincero, e inclusive es un perdón que no va mucho más allá del compromiso de la no repetición. Claro, yo estoy muy sorprendida de las historias que hemos conocido acá en qué puedo hacer por la paz. Son historias muy dolorosas, muy tristes, muy difíciles siquiera de escuchar cómo será vivirla. Pero lo que más me sorprende es esa capacidad de resiliencia de las personas que por cosas de la vida son víctimas de la violencia. Esa capacidad de salir adelante es lo que más me sorprende. Sigamos escuchando la historia de María Delia Monsalve Ortiz. Yo vivo de una casa de familia. Lo que ellos me puedan colaborar allá, con la comidita y eso, porque aquí para pagar arriendo. Sí, yo, mis hijos, la niña me quedó de 11 años y él me quedó de 6 añitos. Y
Y ahí yo los he sacado a ellos ahí bregando y parece que el pelado no quiso estudiar. Pues yo salir adelante uno es porque no hay día más que prenderse uno una ayuda del gobierno que le dé a uno, una ayuda, sí. Porque para qué, gracias a Dios con las ayuditas del gobierno es mucho lo que le parece que le llegara a uno, pues que fuera así, pero ese es por allá cada año. Yo, porque la gente me ayudan, ellos todos que me toma esta olla, que toma esto, que toma cuando tengas la casita, que esto, cuando tú te busques un arriendo, porque yo estaba en casa de familia arrimada, todo un tiempo, arrimada en todo un tiempo. Y un señor me orientó y me dijo, no, consíguese una pieza, una casa y se ponía mejor a trabajar y verás que eso estar uno arrimado, eso es muy feo. Nosotros estamos en la esperanza del gobierno, que él nos ayude, que uno pueda recuperar al menos lo que se perdió, entonces lo material, sí, poderlo recuperar para uno poderse sostener, porque usted sabe lo triste que es de la vida estar uno humillado a otro. Usted sabe que el trabajo en casa de familia es duro, lo más ofensivo de la vida para uno es el trabajo en casa de familia. Se lo digo yo a usted, porque si yo supiera una mujer de que yo supiera salir a trabajar de otra manera, poner un negocio, poner algo, pues dice uno, pues sí, a mí me dieron una ayuda, no lo voy a negar, me dieron una ayuda del gobierno, me dio una ayuda que para trabajar y eso, y yo cuando me dieron la ayuda yo hice todas las vueltas y metí la plata en la casa y me la robaron, se metieron y la robaron, pues no se hizo nada tampoco. Claro, uno tiene que luchar, salir adelante y pedirle mucho a Dios que lo ayude, porque Dios es el que lo ayuda a uno. Pues sí, que la gente llegue en la vida como uno la he luchado, ni uno tiene que atenerse a los demás, sino lo que uno pueda hacer, sacar el frente en alto para que uno poder sacar los hijos y estar con los hijos al lado. Porque ahí están los hijos míos, yo los hijos míos nunca los he dejado botados. Sí sufrieron, pero no por culpa mía. Para seguir así adelante y orándole mucho a Dios. Pues yo le digo, yo doy gracias a Dios que yo, en mi situación que yo he vivido, no lo creo verme viva. Es que yo a veces me pongo a contemplar la vida y yo digo, uy Señor, pero yo estar viva es increíble. Bueno, ahí escuchaban ustedes esa historia. Yo creo que ustedes, como esta, han escuchado unas tantas más, ¿cierto? Para ustedes llegar a tener ese contacto con las víctimas directamente y a escucharlas, de pronto no es que sea común, pero sí están ahí como para escucharlos. Cuando ustedes lo escuchan, ¿qué piensan del Estado? Bueno, yo creo que nosotros pensamos, pues hablo por parte del semillero, que el Estado no ha realizado las medidas suficientes para garantizar la libertad de cada una de las personas. Y la libertad, hablo de la libertad desde diferentes focos de análisis, hablo de la libertad desde la posibilidad de trascender, de conquistar sueños, de tener oportunidades reales e iguales, que no solo se focalicen en los centros urbanos, sino también en los rurales. Si miramos, gran parte de las víctimas han estado en el sector rural, y nosotros venimos trabajando e impulsando proyectos desde el urbano. Entonces siento que el Estado ha fallado, nos ha fallado y nos viene fallando no solo a las víctimas, sino a todo el país, que nos ha silenciado, que nos ha quitado la oportunidad de vivir de una manera diferente, de vivir de una manera justa. Y ya es hora, Mónica y Enrique televidentes, ya es hora de vivir de una manera justa y real. Nosotros nos vamos a una pausa comercial, pero ya regresamos con más de qué puedo hacer por la paz realmente, y hacerlo desde ese momento, desde casa, y por supuesto también hacerlo desde nuestro programa. Ya regresamos. ¿Qué puedo hacer por la paz? Gracias, televidente, por continuar con nosotros. Dentro del marco de la pedagogía para la paz es necesario conocer qué va a pasar con todo lo que tiene que ver el narcotráfico, las drogas ilícitas en nuestro país.
si hay un tema que ha puesto obstáculo a un avance en el proceso con las FARC es las drogas o los cultivos ilícitos, en este caso la coca. Y esto es porque el delito del narcotráfico no es un delito conexo al delito político. Por lo tanto, lo que se ha pedido con el temor que pudiera tener las FARC en caso tal ser extraditados es que este delito se coloque en conexión con el delito político. Por lo tanto, la sustitución de cultivos en zonas como por ejemplo el Catatumbo, en donde hay tantos cultivos de coca, es poder generar otra fuente de ingresos para que se cambie el cultivo de coca por cultivos lícitos. Enrique, ¿cómo dignificar a las víctimas? Reconociéndole sus derechos necesariamente, incluyéndolas socialmente en las políticas públicas del gobierno nacional. Si algo ha generado la situación de las víctimas en el país, es encontrar esas respuestas insensibles e indolentes del Estado y el desconocimiento del Estado a las víctimas. Y a eso se le agrega la exclusión social que tiene el Estado en lo que tiene que ver con las políticas públicas. Nosotros hemos creído, por ejemplo, que esta injusticia social que se vive con las víctimas también obedece un poco, obedece al modelo económico que tiene en el país. Nosotros hemos dicho de que, y como lo decía Mónica, no necesariamente lo que se está firmando en La Habana es un proceso de paz, se está firmando es un acuerdo sobre unos puntos y sobre visiones que tiene la FARC en este caso. En La Habana no se está discutiendo el modelo económico del país, que es el modelo neoliberal, el causante de esta tragedia humanitaria que vive el país, el causante de las injusticias y de la exclusión social y el causante del desequilibrio que genera de pobreza en millones de colombianos. Si se genera una política de inclusión social, si se genera una política de justicia social en el país y se genera una política de reconocimiento a los derechos fundamentales de los millones de víctimas, pues es una forma también de que el gobierno resarcir ese gran daño que por omisión o por acción generó con las víctimas en el Estado colombiano. Rápidamente, Mónica Beatriz Pacheco, ¿qué haces por la paz? Bueno, yo tomé la paz como una filosofía de vida. La paz no es un estado ni un momento, sino es un camino y es una construcción. La paz no es algo que se dé en un territorio, sino es un sentir que tiene cada sujeto. Y desde ese sentir se pueden hacer muchas acciones de construcción de paz. Nosotros desde el semillero estamos enfocados en 3 líneas. Primero, generar una pedagogía de paz, entendiendo la paz desde todas las dimensiones de las que hablamos hace un momento. Segundo, luchando por la construcción de un país digno, de un país justo, desde el cambio de la estructura social, desde generar políticas públicas, desde generar proyectos y propuestas y sobre todo de pensarnos un poco más en el sector rural y en el campo como un espacio de construcción de paz real y efectivo, porque desde lo rural se empezaron a gestar procesos de conflicto armado. Así es, desde ahí tiene que empezar la paz. Enrique, rápidamente, ¿qué haces por la paz? Yo soy un hijo de la guerra. Sí. Yo me he criado en ese marco de la guerra y la guerra, en el caso personal, nos ha golpeado duramente, pero también en el entorno en que me he desarrollado también he visto cómo esa guerra ha sido dura y violenta con gente que estaba a mi alrededor, y eso nos ha generado un compromiso con este país, un compromiso de cambio, un compromiso de justicia social, un compromiso de inclusión social, y le estamos apostando desde donde estamos en este momento desde la red. Estamos articulando un sinnúmero de procesos y en ese sentido estamos tratando de que el proceso de La Habana aterrice hacia las comunidades para que la gente sepa realmente qué lenguaje se está hablando en La Habana y el significado y las repercusiones que eso va a tener en un momento dado que se firme el acuerdo. Pero también estamos luchando en este momento para que el gobierno inicie conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional y que abra ese espacio con el Ejército Popular de Liberación.
cada uno desde su sector sigue trabajando por la paz, lo están haciendo muy bien y eso es lo que necesitamos en Norte de Santander y en Colombia. Ustedes, televidentes, también siguen trabajando por la paz, vale la pena, hagámoslo, no más conflicto en nuestro país y esa es la prioridad a partir de ese momento de cada uno de los colombianos. A ustedes, televidentes, gracias por estar con nosotros. Nos vemos en una próxima oportunidad en ¿Qué puedo hacer por la paz? Pero los invito para que sigan con la programación del Canal Tro.